Muy buenas noches, tengan todos ustedes, como de costumbre, aquí como cada lunes, con el gusto de estar con ustedes, con el gusto de poder compartir con ustedes algunos conocimientos, anécdotas de una etapa que, pues por lo que he visto, ha sido muy llamativa esta de Porfirio Díaz. Siempre ha sido un personaje controvertido, siempre ha sido un personaje pues que despierta pasiones, ¿no? Unos a favor lo defienden hasta el extremo y otros lo atacan también hasta el extremo, ¿no? Algunos le llaman el héroe incomprendido, patriota sin par, el mejor presidente de la historia, y otros le llaman inicuo dictador, execrable personaje. En fin, un personaje que, como todo aquel personaje que hace las cosas como cree que debe hacerlas, pues desata pasiones interesantes. Pues bien, vamos a proseguir con esto, pero antes, como de costumbre, un saludo a todos los que nos ven. Siempre les quiero decir que siempre leo todos sus comentarios y les agradezco realmente todo lo que ustedes dicen y aportan. En verdad, es un gran beneficio que el Country Yucatán nos dé esta oportunidad. ¿Okay? Agradezco al Country la oportunidad de que me da a mí en lo particular para poder compartir con ustedes. ¿Okay? Y que ustedes tan amablemente se molesten en escribir unos comentarios, se los agradezco mucho. Y pues ante la sorpresa, cada vez son más, ¿okay? De la República Mexicana, de Guadalajara, muchos saludos a Guadalajara, Tampico, mi querido Tampico, ¿okay? Donde se come delicioso, ¿okay? También muchos saludos, San Luis Potosí, donde he estado 3 veces, a mis amigos de San Luis Potosí, y les agradezco mucho que siempre me escriban Mazatlán, la famosa tierra tan linda del mar, del Océano Pacífico, Mazatlán, que también he estado por allá, Zihuatanejo, también nos ve, Veracruz, Cancún, Cozumel, ya por acá por la península, pues obviamente Mérida querida, y pues todos los que nos ven, Aguascalientes, que también nos ven, Pachuca, mi querido Pachuca Hidalgo, ¿okay? Ahí en el estado de Hidalgo tan bello, donde están las ruinas de Tula, impresionantes, ¿okay? En verdad, muchas felicidades a todos los que nos ven por allá, y del extranjero, pues Alemania, que nos ve, Australia, que también nos han mandado mensajes, Francia, Estados Unidos, desde luego, la región de California siempre nos escribe mucho, y todos los que nos ven, ¿okay? En diferentes partes de México, de América y del mundo, gracias a estas tecnologías de pues el internet y de el live, y todo lo que ustedes pues ya conocen y manejan muy bien. Pues bien, hoy vamos a entrar ya la etapa fuerte de Porfirio Díaz, cuando ya se le puede considerar una dictadura. Es decir, entramos ya al siglo XX. Vamos a entrar al siglo XX, que fue la apoteosis y el derrumbe del porfiriato. ¿Sí? Y vamos a ubicarnos, en primer lugar, bueno, en verdad fue un dictador, don Porfirio, fue un dictador no un dictador al estilo romano. Y esto lo hemos aclarado otras veces, pero me han pedido que yo lo pueda volver a repetir. ¿Okay? La dictadura fue una creación, una invención del orden jurídico romano, de la República Romana, y se creó única y exclusivamente para casos graves de trastornos públicos internos o externos. Estamos hablando de centurias antes de Cristo, y se creó en sustitución de las 2 instituciones claves normales que tenía la República Romana, el Senado y el Consulado. ¿Por qué? Porque tanto el Senado, que era un organismo colegiado, como el Consulado, que era un organismo de 2 cabezas, eran 2 cónsules, cuando había un conflicto, ya sea interno, una rebelión, una guerra civil, o externo, alguna guerra internacional, los romanos pensaban que era más fácil, ¿okay?, nombrar, que desapareciera lo que hoy llamaríamos suspensión de garantías, desaparecieran los organismos normales, el Senado y el Consulado, y se creara un organismo exprofeso para ese acontecimiento, el que fuera una sola persona y que sobre los hombros de esa persona cayera la responsabilidad, según su criterio y su pensamiento, de afrontar ese problema. A esa persona se le llamó dictador y a la institución dictadura. ¿Por qué se le llamó así? Porque él solo dictaba las medidas
para solucionar ese problema. Solo no había Senado, no había consulado, no había ninguna más que él. Y era el que mandaba al ejército y mandaba en todo. Pero Roma obviamente lo limitó. Solo podía durar 6 meses o menos tiempo. ¿Cómo es menos tiempo? Si el conflicto duraba menos. Si duraba menos de 6 meses, inmediatamente el dictador tenía que entregar la dictadura y volvía a la normalidad. Si duraba más, ¿okay?, entonces ese dictador se era removido y se nombraba otro, precisamente para evitar las ambiciones, que al fin y al cabo no lo va a lograr, porque la dictadura va a dar motivo, siglos después de creada, a el imperio, al imperio romano. Por eso es peligroso. ¿Okay? Esa era la dictadura. Bien, en México, por ejemplo, en México, desde que México se independizó en 1821, y ahí vamos para los 200 años en septiembre de la independencia, México primero fue un imperio, como ya comentamos, y luego una república, que es nombrado con un presidente. Pero como en México, y eso lo hemos comentado en algún otro curso, no entendían, porque no había el entendimiento, ni la noción, ni el conocimiento, ni la cultura, ni la escuela, para entender que era una democracia, estamos hablando del siglo XIX, pues el pueblo mexicano y los políticos mexicanos no la comprendieron, no digamos ni a carta cabal, simplemente no la comprendieron. Y fue muy fácil que todos los presidentes actuaran como dictadores. Esto es algo interesante, y lo digo no para quitarle la culpa que pudo tener el general Porfirio Díaz, sino para decir que lo que hizo Díaz era hasta cierto punto normal, porque todo el mundo así lo hacía. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1824 y luego ratificada en 1857, no ratificada, creada, pero pasó lo mismo en este sentido, se permitía la reelección indefinida, que Porfirio luego, contra Benito Juárez primero y luego contra Lerdo cuando triunfó, habló de la no reelección. Eso era una novedad. Y como triunfó ese movimiento, Porfirio Díaz modificó la Constitución del 57, como ya vimos, en 1877, o sea, 20 años después, para poner la no reelección. Pero también ya vimos que luego se arrepintió. Y entonces se sale para cumplir con ese aspecto de la no reelección y pone a su compadre Manuel González, que también hace algunos lunes comentamos de él. Y Manuel González, fiel a don Porfirio, hace otra reforma, porque nuestra Constitución, a pesar de que se diga que es rígida, es más manoseada y no sé qué. Y entonces vuelve a poner la reelección para que vuelva don Porfirio, nada más para que no se vea feo la reelección, que siempre y cuando fuera 4 años él, luego 4 años otro, luego volvía, o sea, así se pudiera. Pero cuando él regresa en 1884, hace otra reforma y vuelve a poner la Constitución del 57 tal y como se creó en el Constituyente, reelección indefinida, porque así lo crearon los constituyentes del 57. ¿Y quiénes eran los constituyentes del 57? Hombre, ¿cómo que quieren ser? Ignacio Vallarta, Mariano Otero, Ponciano Arriaga, o sea, todos aquellos liberales de cepa famosísimos, que estaban los partidarios de Melchor Ocampo, de Benito Juárez. No, o sea, el mismo Juárez, ¿cuántas veces se religió? Y no democráticamente. Es decir, la idea de que el presidente se quedara era algo natural en los políticos y en el pueblo. Que Guadalupe Victoria fue el primer presidente y no se quedó. Hasta él sí fue muy democrático. No es eso. Victoria era un enfermo en el poder. No podía durar más de 4 años porque no podía, le daban ataques epilépticos a cada rato. No estaba en capacidad de ser presidente. Y después de él viene todo ese relajo de quítate tú y me pongo yo. Las azonadas, los cuartelazos, los golpes militares, los fraudes electorales, todo ese relajo. Santana, el autor y el amo de todos estos golpes militares, ¿cuántas veces no estuvo en el poder y cuántas veces no se religió? Iba y venía, así venía. La presidencia era algo más.
don Benito hizo 15 años en la presidencia, la mitad de don Porfirio, y hubiera hecho más de no haber sido, porque Dios era juarista y le mandó su infartito para que terminara como un héroe. A lo que voy, que lo que va a pasar era hasta cierto punto normal. Porfirio Díaz era un dictador legal, vamos a llamarlo así, porque cada 4 años convocaba elecciones y había elecciones. Su contraparte siempre era el famosísimo don Nicolás Zúñiga y Miranda, el eterno candidato de oposición pagado por el gobierno para hacer la finta, lo que hoy podríamos llamar algunos partiditos chicos que más le hacen, para que hay democracia, ¿no? Entonces, la elección legitimaba a Porfirio Díaz porque estaba permitido. No era una dictadura al estilo romano, de que porque había un conflicto, no, era elección, elección, elección y elección. Y él se quedaba. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué se le llama dictadura? Porque llegó un momento, y eso no tiene nada de raro, porque eso tuviera ocurrido en el siglo XX, y en los años 40, 50, 60, 70, 80 y hasta 90, donde el gobierno no se movía sin la voluntad del presidente, donde todos le tenían que preguntar a don Porfirio qué hacer, donde ese mundo de los científicos que hacían se movían en base a lo que a la música que les tocara a Porfirio Díaz, que el poder judicial se movía conforme quería Porfirio Díaz, que el poder legislativo se movía conforme quería Porfirio Díaz, que el gobierno ejecutivo, gabinete, no hacía nada sin preguntarle a Díaz. Pero volvemos a lo mismo. En el siglo XX pasó algo muy parecido. El maximato fue una especie de dictadura, nada más que brutal. Y luego el sistema del partido único que gobernó muchos años fue una especie de dictadura igual. O sea, a lo que voy, o a lo que pienso que no es correcto, es utilizar toda la historia de México y todo lo que pasó como si lo hubiera hecho un solo hombre, que fue Porfirio Díaz, y achacarle absolutamente todo lo malo y creándolo como un villano, porque era lo normal en ese momento. Si la gente no iba a votar, era porque no le daba la gana, porque se acostumbró a que fuera Porfirio Díaz y porque además no tenían ese principio democrático de salir, ir a votar, por quién vota. O sea, no lo tenían. Era muy poca la gente culta y no de todas las ciudades. Entonces, ¿quiénes votaban al fin de cuentas para legitimar esto? Los amigos de Porfirio, los funcionarios de Porfirio. Y cualquier parecido a lo que ocurrió durante casi 70 años del siglo XX no es pura coincidencia. Se basó en lo mismo. La misma premisa fue usada. Nada más que en la sociología histórica existen tiempos y existen circunstancias. Va a llegar un momento en que el mundo evolucione y hasta ahorita el reloj siempre va para adelante y no va para atrás, y por lo tanto a nivel mundial aparecían nuevas ideologías, nuevas tecnologías, nuevas filosofías que empezaban a cambiar la faz mundial, y se vuelve a retomar algo que en gran parte del mundo estaba, si no muerto, si dormido: la idea de una auténtica democracia, pero una democracia popular, no una democracia a lo legal, porque si estudiamos la parte legal de la Constitución, Porfirio Díaz no cometió ningún acto de ilegalidad, se basó en el articulado vigente y positivo de la Constitución de 1857. Pero los tiempos iban cambiando y para el siglo XX
el siglo XX traía otras ideas en donde ya era más importante la voluntad del pueblo bajo para que ese pueblo tomara parte activa en las decisiones políticas. Y entonces aquí llegamos al siglo XX. Vamos a ir por partes. Primero vamos a ver cómo lo celebraba o cómo fue el siglo XX a nivel de don Porfirio. El siglo XX lo recibió don Porfirio en Chapultepec, con una bola de juegos artificiales, su familia extendida, principalmente los Romero Rubio, Carmelita. Don Porfirio se convirtió en una especie de gran padre personal y al mismo tiempo, al envejecer, pues ya tenía 70 años, se convierte en una especie de gran padre nacional. El político oaxaqueño, soldado, generalote, que había llegado al poder en 1876, para 1900 era otro. El pelo completamente blanco, a sus 70 años, un bigote mostacho muy a la usanza europea, y algo impresionante que podemos notar en las fotografías, que en ese entonces no había un Photoshop. Estaba blanco. ¿Cómo? Porfirio Díaz era morenísimo, súper moreno, porque cuando fue entrando las compañías americanas, el petróleo y todas las empresas que entraron, Carmelita, que tenía una imagen diferente a la de don Porfirio, era una niña bien, decide cambiar a don Porfirio. Y ya no solamente enseñar el inglés, en el cual fracasó, sino modales. Recuerden que don Porfirio en un principio era aquel que se metía las manos a la boca, comía, no tengo cepillo de dientes, o terminaba, a ver qué me... O sea, lo va a enseñar a utilizar los cubiertos, lo va a enseñar a comer, a ser interlocutor y hablar. Todas las noches le va a leer libros de historia, que no sabía nada don Porfirio, y sobre todo lo va a embadurnar con unas cremas que mandaba a traer de París para blanquearlo. Y casi lo logró. Yo creo que algo así hizo Michael Jackson después de todo. Se quedó, porque ya dejó de ser moreno para ser moreno claro, con el pelo muy bien cortadito, ¿okay? Y con el bigote empezó a dar una imagen de un papá o abuelo de categoría. Y como así también veía las fotos de el rey Eduardo VII, me parece, de Inglaterra, y sobre todo del Kaiser de Alemania con su bigotote, y don Porfirio salía con su uniforme, pues se veía así, como que estaba en la onda don Porfirio. Y Carmelita lo peinaba muy bien. Esto le va a dar una imagen al exterior y al interior dentro de una clase social, pero lo va a alejar de sus raíces populistas. Ya no va a estar tan cerca del pueblo. Ya cada día se le ve menos como antes. Antes era muy común verlo en la Alameda caminando, ya no se le veía. Y de hecho, para las fiestas del 15 de septiembre, él salía al Zócalo y saludaba a la gente. A partir de finales del siglo XIX, últimos años de la década de los 90 del siglo XIX, a finales de esta época, mandó traer la campana de Dolores al Palacio Nacional para ponerla ahí. Y a partir de ese momento ya no volvió a bajar al Zócalo. Ya la campanada la daba, no la del presidente hasta ahorita, en el balcón. La campana de Dolores, la original, vaya, está en Palacio Nacional, no está en Dolores. La mandó llevar don Porfirio. Y entonces se iba como alejando, aunque la gente lo seguía
queriendo, pero sobre todo respetando. Pero ya no era el ídolo de ídolos que había sido en los años 70 y hasta en los 80. En los 90 del siglo XIX se va alejando del pueblo sin querer, ya hacía más reuniones sociales, ya hacía más vida social, pero con grandes hacendados y empresarios. Se empieza a llevar mucho con los hacendados Rincón Gallardo, con lo que uno de ellos va a enamorar a su hija Luz, a Luz Díaz Ortega, va a ser novia de Francisco Rincón Gallardo, un hacendado de mucho dinero. Fíjense cómo se va a manejar esto. Y su hija más grande, Amada, va a ser novia de otro hacendado, dueño del medio estado de Morelos, que era don Ignacio de la Torre y Mier. Ambas se casaron con los dos hacendados. Nada más que, pues, Ignacio de la Torre y Mier, todos ustedes saben de qué pie cojeaba. Si Amada nunca se dio, Amada fue muy infeliz en su matrimonio, porque Ignacio de Torre y Mier tenía tendencias homosexuales. Inclusive ese famoso baile de los 41, pues es público y notorio lo que ocurrió en ese baile, ¿no? Era un baile de disfraces, pero de puro hombre, que iban unos disfrazados de mujer y otros de hombre. Ignacio de la Torre y Mier en ese baile iba disfrazado de odalisca. Se dio parte a la policía porque era un escándalo. Entró la policía y los agarraron a todos. Y se dice que Ignacio de Torre y Mier estaba escondido en un closet con un tipo besándose. Los llevaron y se le informa a don Porfirio. Y casi todos eran gente de familias adineradas, conocidos de don Porfirio. Pero como era un escándalo, la prensa ya estaba ahí. Y le pasaba a don Porfirio, se le pasaba la lista, que eran 42. Se les llamaba lagartijos en ese entonces. 42. Y don Porfirio, cuando ve el nombre de Ignacio, dice: no son 42, son 41. No, son 42. Y tacha, son 41. Por eso el baile es 41, porque salvó a su yerno. Que la tradición familiar de don Porfirio habla de que jaló a Ignacio y que le dijo hasta lo que se iba a morir si lo volvía a saber en esto, pues parece que no fue escuchada por Ignacio, porque constantemente siguió en la misma. Si Amadita se dio cuenta o no, eso no lo podemos saber, porque pues en aquella época todo se mantenía sin un secreto de familia terrible. Lo que sí es un hecho es que, a diferencia de Luz, que tuvo varios hijos, la familia Rincón Gallardo Díaz, son los descendientes de Luz, no existe en cambio una familia de la Torre Díaz, porque Ignacio nunca tuvo hijos. Mejor dicho, Amadita nunca tuvo hijos con él. Nunca, jamás. Ignacio se dice que inclusive tenía quereres con sus caballerangos en el estado de Morelos. Y cuando vino la revolución, uno de los caballerangos, Jeremiliano Zapata, se los secuestró y se lo llevó. Y durante cerca de 4 o 5 años estuvo con todos los zapatistas, pero no peleando, sino haciendo lo que ustedes ya saben. Y según el diario de Amada Díaz, cuentan que muchos años, ella ya no sabía, su marido sabía que había sido secuestrado y no sabía qué había pasado. Ya don Porfirio ya no estaba en México y todo lo demás, ¿no? Hasta que le avisan, estoy nomás concluyendo para que sepan hasta dónde llegó don Ignacio de Torre y Mier, sepan de cómo estuvo la cosa, ¿no? Le avisaron de que había aparecido su marido en un hospital de Nueva York. Entonces ella, con lo poco dinero que ya tenía, porque la revolución les había quitado todo, va a ir a Nueva York para averiguar dónde estaba su marido. Y ahí le dicen que su marido tenía algo muy grave, que no se iba a salvar porque tenía completamente destrozado el recto. Ya su imaginación, pues ya piense lo que considere. El hecho es que ya se murió Ignacio de Torre y Mier, dejando a Amadita completamente sola, porque no tenía ni hijos. Su papá estaba en el extranjero, es su hermano Porfirio, el único varón, se había ido también al extranjero con el papá y con su familia. Porfirio también se casó con otra rica hacendada,
Luisa Raigosa, a la que don Porfirio quiso mucho y le dio un montón de nietos, a los cuales sí disfrutó Porfirio Díaz, sobre todo a la grande, a Lilia Díaz Raigosa, que durante mucho tiempo fue maestra de historia del Colegio de México hasta hace unos 30 o 40 años, ya era una señora muy grande, quizá más. Y don Porfirio gozó mucho sobre todo a Lilia. Hay muchas fotos de él con Lilia chica en París, en Europa. Se fueron. Entonces Amada, ¿qué hizo? Yo no sabía qué hacer, por un principio quedó sola en su casa, allá en la calle Cadena, y después viene otra tragedia. ¿Okay? Los revolucionarios, ¿okay?, irrumpen en la hacienda de Francisco Rincón Gallardo, que él estaba ahí para defenderla, y lo asesina. Entonces Luz queda viuda también, pero con hijos. Entonces lo que hacen es unirse a las hermanas y van a vivir juntas las dos, una viuda, bueno, las dos viudas, además que una con hijos y nietos, y la otra era la famosa tía. Al final de cuentas, es a la tía la que va, la tía soltera, o la tía que no tiene hijos, que fue Amada, es la que va a conservar las cosas, pocas cosas de su papá. Y como vivió muchos años, Amada Díaz murió de 97 años, fue la última en morir, los hijos de don Porfirio, fue la mayor, pero fue la última en morir, murió en 1962, ¿okay?, sin tener descendencia. Pues al morir y al venir todo lo que vino, los gobiernos revolucionarios que nunca dieron el permiso para repatriar los restos de su papá y todo demás, pues se dice que ella vendió lo poco que había conservado de su papá, como las medallas que don Porfirio tenía en el pecho, la espada que Juárez le dio, lo vendió a coleccionistas extranjeros. Y evidentemente por eso no hay nada de Porfirio Díaz acá. ¿O acaso alguno de ustedes ha visto sus medallas en algún museo público o privado? Pues no, porque se vendieron lamentablemente. Ella no era una mujer rica, y vendió, y al fin de cuentas murió en 1962, que fue la última hija de Porfirio Díaz en morir. Luego siguieron los nietos, bisnietos, y ahorita hay algunos otro bisnieto y varios tataranietos, de línea directa, sobre todo de Porfirito. Bueno, cierro paréntesis más para que sepan cómo se estaba codeando Porfirio por este tipo de gente. Es claro que la que hacía esos contactos era Carmelita, porque ella era la conocida y jalaba de don Porfirio, ¿okay?, para que tuviera sus contactos, inclusive con los extranjeros. Y así reciba el año de 1900, el siglo XX, aunque ya sabemos que, como todo el mundo se equivocó también en el 2000, el siglo XX no empezó sino hasta 1901, como el siglo XXI no empieza sino hasta el 2001, pero la gente se ha equivocado siempre, ¿okay?, y el cero lo considera como que es el inicio del siglo, cuando no, el año 2000 todavía es el siglo XX, el 1900 el siglo XIX, pero en ambos casos se hicieron las mismas fiestas en todo el mundo. Llegó el siglo XX, pero no había llegado. Llega hasta el año 1. El conteo empieza en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, así. Okay. Bueno, pero fueron unas grandes fiestas. Y aquí viene la cosa. Fue en Chapultepec, en donde se invitó a lo más granado de la política y a lo más granado de la sociedad. Mientras que el pueblo, pues obviamente con su pulque, con sus cosas que repartía, con todo lo demás, que ahí está. Bien, terminan las fiestas por el siglo XX y Porfirio saca la convocatoria en enero de 1900 de hacer un gran evento para las fiestas del centenario. Faltaban 10 años, como comenté la vez pasada. 10 años para que se conmemorara en 1910 el centenario del inicio de la independencia. Además de don Porfirio, para estas alturas, un hombre de 70 años, que había nacido en 1830, 9 años después de la consumación, y apenas 20 después del inicio de la independencia, en el papel en que ya estaba, se sentía él la patria, se sentía que él era México. Si hasta hoy, en menos tiempo y con menos méritos, muchos presidentes se han sentido México. Imagínense él, que ya tenía más de 20 años en el poder, que era alabado por todo el mundo, que había visto el crecimiento de México, que había logrado con su política imponer la paz, que México empezaba a entrar
no empezaba, ya había entrado al concierto de las naciones, que empezaba a ser reconocido, que en 1900 nuestro peso pesaba al igual que el dólar, cosa que va a molestar a los norteamericanos, eso lo vamos a ver también. Y todo lo demás, pues se sentía en México. Y quería celebrar a como de lugar una super mega fiesta para 1910. Porque en 1910 México, su México, cumplía 100 años, según, o no los cumplía, pero así se pensaba, ¿no? Porque era el inicio, 100 años, y él, Porfirio, en el mismo mes y el mismo día que Hidalgo dio el grito, cumplía 80. Por lo tanto, era juntar los dos eventos. Es la época en que empiezan a salir postales de los tres más grandes héroes de la patria, fomentados por José María Vigil y por Vicente Ría Palazzo. El iniciador, como comentaba la vez pasada, Hidalgo, y esa postal. En medio, Juárez, el continuador y reformador. Y tercero, el consumador y modernizador, Porfirio Díaz. Poemas salieron al por mayor, alabando a don Porfirio. Justo Sierra, que era el famoso maestro de América, maestro de maestros, hijo del exgobernador de Yucatán, Justo Sierra, no fue exgobernador, expolítico yucateco, Justo Sierra O'Reilly, fue el encargado, fue el ministro de Educación, y fue el encargado de fomentar los libros de alabanza a Porfirio Díaz, que los niños aprendieran que Porfirio Díaz era el verdadero héroe de la patria vivo, y que México tenía un happy end. Cuando se termina la magna obra de México a través de los siglos, se termina con un happy end, ¿okay? Así como terminan los cuentos de hadas, la Cenicienta, y el príncipe le puso el zapato y se casaron y vivieron felices para siempre. Todo lo que contaban en México a través de los siglos, y lo pueden leer ustedes, todo lo que se contaba en ese libro, todo empezaba desde los indígenas, ¿okay? Todo lo que pasaba en México, todo el calvario que pasó, la colonia, la independencia y todo lo demás, hasta llegar al triunfo rotundo, a la modernidad y a la paz porfiriana. Si hubo una paz octaviana, había una paz porfiriana. Así decía don Justo Sierra Méndez, una paz octaviana. Entonces, era algo que se empezaba a fomentar. Se les enseñaba a los niños que aprendieran que habían tres héroes. Niños, les decían, okay, ten siempre en tu pecho a tres grandes héroes: a Hidalgo, que acabó tus ataduras; a otro libertador, Benito Juárez; y al héroe de la paz, Porfirio Díaz. O sea, todo esto, estamos hablando de que ya era el culto a la personalidad. Y como ya había la imagen, ya había la fotografía, y ya había también la película, bueno, muda, pero ya había, pues obviamente se triplicó la imagen de Porfirio Díaz. Porque aunque ya no lo pudieran ver físicamente, ya lo veían en fotos. Y ya no era el general Díaz, ya no era Porfirito, ya era don Porfirio, rodeado por lo general de sus más fieles científicos y amistades. Limantur no podía faltar, Ramón Corral jamás podía faltar. En un principio Bernardo Reyes, luego lo alejó, porque Bernardo Reyes se hablaba de que él podía sustituir a Porfirio Díaz. Y aquí viene otra cosa: si tenía 70 años Porfirio Díaz en una época en donde no se vivía mucho, y él pensaba festejar los 100 años de México dentro de 10 años, ¿eso se pensaba inmortal? ¿O se pensaba que de 70 a 80 era como decir de hoy a mañana iba a seguir igual? No sé qué pensaba, pero sí de que estaba sano, estaba sanísimo. Claro que hay que tomar en cuenta que en su juventud hizo muchísimo ejercicio, y por toda la vida que llevó campirana y que brincaba barras, obviamente lo hizo ágil, no era un borracho parrandero ni jugador. Entonces estaba en plena juventud, no era 70 años, pues, pero hizo todo de esa época, pero sí estaba muy bien, y por eso podía preparar todo eso. Pero muy importante, el culto a la personalidad. Nunca se enfermaba, ¿okay?
Por lo tanto, era un tabú hablar de que se fuera a morir don Porfirio. Se dice que una vez un grupo de diputados estaba en el famoso Café Concordia, celebrando, preparando para llevarle mañanitas a don Porfirio, que cumplía otros años, en 1902, y que ahí se preguntó, y si yo creo que ya está grande, se puede enfermar, y que se enfureció. ¿Cómo dice usted eso? ¿Cómo se va a enfermar? No diga eso. O sea, ya lo tenían endiosado. Los políticos, ¿y por qué lo tenían endiosado? Porque también ellos vivían de la política de Porfirio Díaz. Como había habido mucha entrada extranjera, para que esos extranjeros pudieran estar, se tenían que aliar con los mexicanos. Entonces, por ejemplo, los pozos petrolíferos, donde estaban las Standard Oil, la Azteca Petroleum Company, el Águila, las compañías petroleras de Rockefeller, de McDougall, y todos esos, tenían también socios mexicanos. Entonces, todo era un compartir, quizá no al 50%, pero sí era un compartir. O sea, a los enemigos también les convenía todo esto de lo que estamos hablando. Pero Porfirio, cada vez más lejano del pueblo, no se estaba dando cuenta que había una masa campesina que, así como había crecido la industrialización en México, y así como había crecido la empresa y había crecido la tecnología mexicana, había crecido también el campesinado, precisamente por la magnitud de los terrenos de las haciendas. Entonces, cada vez había más campesinos y cada vez había más mano de obra que dependía de la hacienda, y especialmente en algunos estados. No en todos pasó esto, pero pasó mucho en el estado de Morelos, pasó mucho en el norte de la República y también en el sur, y en Yucatán pasó también bastante, donde el campesino va a depender moral, social y económicamente del hacendado. Lo van a ver como su papá, y así como el papá podía ser bueno, y había papás que eran más duros o más estrictos, y obviamente al depender de ellos se crea un sistema interno en las haciendas, que fueron las famosas tiendas de raya, en donde el campesino se le daba todo por el hacendado, pero no regalado, en base a un crédito. Y este crédito, el chiste era que no lo pagaras. ¿Para qué? Para que nunca te pudieras salir de ahí. Y ese crédito lo heredaban tus hijos. Es lo que los historiadores revolucionarios le llamaron la vuelta a la esclavitud, la vuelta al sistema feudal, a un sistema en donde los siervos no eran esclavos, pero como si lo fueran, en donde en este caso no llamaban siervos, les llamaban peones acasillados, parecían esclavos, porque no podían salirse de la hacienda mientras no pagaran sus deudas. No se van a pagar nunca. Ese era el chiste. Yo te mantengo, te tengo y te doy, pero no te puedes salir de la hacienda. Y si alguno era muy maltratado porque el patrón era mala onda, ¿okay? Y porque como les dije, había buenos y había malos, y trataba de huir, era tal la organización en el campo entre los hacendados, y no me refiero solamente a un estado, en general, de cuando detectaban que uno había pasado la tierra de otro, enseguida lo agarraban y lo devolvían. Y era cuando, te escapaste, pues porque no lo vuelvas a hacer, ven acá. Entonces, dependiendo, había calabozos particulares en esas haciendas, o te pegaban, eso sí te pegaban, te daban tus latigacitos por allá, ¿okay? te ponían en las heridas naranja agria, eso sí, porque no lo vuelvas a hacer. Esto era lo que los apologistas de Porfirio Díaz dicen, que esto él no lo sabía. Cierto, probablemente no, pero probablemente sí. De cualquier manera, las dos cosas estaban mal. Si no lo sabía, mala cosa. Mala cosa, porque un presidente debe estar enterado de todo, un directivo debe estar enterado de todo, y sobre todo que era el pueblo que lo había llevado al poder y al cual
y del cual él pertenecía y había emanado. Y si lo sabía y no hizo nada, peor aún. Quedará siempre la duda, pero cualquiera de las dos respuestas que podamos darle es un demérito y una mancha para el sistema porfiriano. Definitivamente, porque al fin de cuentas esto es lo que va a explotar, esto es lo que va a estallar más adelante. Pero era lo que se estaba pasando en esas capas, sobre todo en la ciudad no se presentaba tanto, ¿okay? Porque en la ciudad empezaba a aparecer una nueva clase social, también bastante relegada, pero tenía una ventaja: vivía en la ciudad, que eran los obreros. Debido a que la revolución industrial llega a México en la época de Porfirio Díaz, México se empieza a convertir en un país semi-industrializado y aparecen los obreros, que también vivían mal, pero volvemos a lo mismo en la ciudad. Ahora, de los obreros, los que más mal vivían eran los trabajadores del petróleo, porque los petroleros, que la mayoría eran americanos, los trataban como perros, ¿okay? Siempre despreciaban al mexicano. Lo grave de esto es que lo hacían en su propia casa, porque la zona petrolífera es la que conocemos hasta hoy. De Tamaulipas, hace como una U, pasando por muchas partes de Veracruz, llegaba, llega hasta Campeche y hasta Yucatán. En aquella época llegaba hasta en la frontera entre Tabasco y Veracruz. Más bien era Veracruz. De hecho, es la época en que aparece Poza Rica, de ahí viene la idea de una petrolera. Pero los que vivían ahí, los trabajadores manuales mexicanos, eran explotadísimos. Y volvemos a lo mismo. No lo sabría Díaz, no se lo decían los científicos. Se dice que los científicos, José Fuentes Mares nos habla, les llama a los científicos los malos bichos, así les dice, que rodeaban a don Porfirio. Porque esos malos bichos estaban aliados con la mayoría de las empresas extranjeras. Por lo tanto, tenían ellos, al menos ellos sí, saber lo que estaba pasando. Ahora, no se lo decían. Entonces aquí viene una situación. Por eso es que Fuentes Mares dice que la revolución realmente le estalla a Porfirio, pero más bien fue contra los científicos. Porque los científicos, inclusive, y entre ellos estaban todos, no se puede, estaban Joaquín Casasus, posteriormente va a estar Olegario Molina, Manuel González Cosío, Ramón Corral, Limantur, todos esos tipos, y el mismo Justo Sierra, lo que hacían era, cuando la cosa ya se ponía muy fea, tempranito ellos tenían una red para leer la prensa, y solo le pasaban a Porfirio Díaz lo que querían ellos que leyera, lo que no. Y Porfirio no pedía a los demás. Tengan en cuenta que a partir de 1900, los días que van a ir pasando van a trabajar en contra de Díaz, porque se va avejentando. Y por mucho ejercicio que haya tenido y que él creyera que iba a vivir como vivió en 1910, por más, ya eran tantos años de lo mismo que se acostumbró. Entonces, pásame esto, ahí está esto, señor presidente, esto, don Porfirio, esto. Y todo era alabanza. Cuando a partir de 1901, 1902, empiezan a aparecer periódicos clandestinos de oposición. Los primeros, precisamente, para los amigos que siempre saludo de San Luis Potosí, en San Luis Potosí, con los hermanos Flores Magón, con el famoso Partido Liberal Mexicano, con Enrique Jesús y sobre todo el radicalísimo Ricardo Flores Magón. Van a aparecer entonces el periódico Regeneración, que es algo con lo que no contaban los científicos. Una nueva camada, nuevos mexicanos, una nueva generación estaba deseosa de aplicar lo que el mundo civilizado
estaba diciendo: democracia, democracia, el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Don Porfirio había combatido en las guerras de reforma y de intervención. Era un héroe. Gracias a él habían logrado vencer a los franceses en México y en Puebla, ¿okay? Y por ende cayó Maximiliano. Pero esto había ocurrido en 1867. Hacía casi 40 años que eso había pasado. La nueva generación tenían 30 años. Ya para ellos eso era historia. Eso había quedado atrás. Lo hizo. Qué bueno. Lo aplaudemos. Pero hoy, ¿qué está pasando? Una nueva generación de políticos que veían que esto era una dictadura. Al menos así le empezaban a decir: estamos en una dictadura. Disfrazado no, pero es una dictadura. No hay democracia, nadie vota. Y los que votan son los conocidos de todos. ¿Dónde está la oposición? Nicolás Zúñiga y Miranda tratan bien como don Porfirio. Es un palero. Y como ya había imagen, empiezan a aparecer caricaturas. Y no solamente Regeneración, el Ahuizote, otro periódico. Y como lo cierran los científicos, aparece otro que es el hijo del Ahuizote. Y lo voy a cerrar, el nieto del Ahuizote. Y luego, no sé ese, ¿no? Pero sí empiezan a aparecer. A los Flores Magón, ¿cuántas veces no les cerraron y les quitaban la imprenta? Pues conseguían otra. Y vaya que los agarraban y los metían al bote y salían. Al final de cuentas, Enrique y Jesús van a replegarse. Pero Ricardo, al contrario, se va a radicalizar. Ricardo había leído todas las obras filosóficas de Europa, entre ellas las obras de Carlos Marx. Había estudiado perfectamente bien la Revolución Francesa. Ricardo era un escritor. Hay unos papeles que se encontraron hace poco que él escribió en su prisión en San Diego, en California, donde ahí lo llevaron antes de morir sospechosa. No se fue muchos años después, ¿sí? Porque nunca se envió a nadie, donde se demuestra el radicalismo de Ricardo. Ricardo cayó en que ya no creía en la democracia, no creía en el gobierno y se volvió anarquista. Y empezó a fomentar en tiempos de Porfirio y posteriores el anarquismo. O sea, el gobierno sirve. Y del anarquismo, ¿okay?, empieza a fomentar el terrorismo. Eso fue lo que hizo que los hermanos Jesús y Enrique se echaran para atrás. Y mucha gente que seguía a los Flores Magón también se echaban para atrás. Porque estaba cayendo en un radicalismo tremendo. Y la policía porfiriana los seguía. Por eso cada vez, primero le quitaban la imprenta, luego destruían la imprenta, luego al bote, luego le daban su sobadita. O sea, es algo interesante. Porfirio Díaz nunca mandó matar a sus enemigos políticos. Tal vez al general Hinojosa fue el único al que se puede haber el rumor de que haya sido asesinado por orden de Porfirio Díaz. Pero fuera de Pedro Hinojosa, no hay uno que Porfirio Díaz haya mandado a matar porque le estorbara. Muy diferente ocurrió después cuando los revolucionarios tomaron el poder. Muy diferente cuando Carranza le estorbaba a Zapata y lo mandó matar. Muy diferente cuando Obregón le estorbaba a Villa y lo mandó matar. Muy diferente cuando Obregón y a Calle les estorbaba Serrano y lo mandaron matar. Y muy diferente cuando a Calle le estorbaba Obregón y aunque no se comprobó, es casi un hecho que lo haya mandado matar. O sea, ahí me estorbas, te mato. Me estorbas, te mato. Con Porfirio no, le daban una pequeña sobadita, ¿okay?, y lo dejaban libre o lo dejaban a la sombra 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, como lo van a hacer posiblemente con Madero. Pero no los eliminaba físicamente. Quizá eso lo sabían los revolucionarios y cuando tomaban el poder dijo: no, eso no conviene, hay que matarlos, porque los muertos no hablan ni actúan, y se echaban a todos. Por eso fueron matando entre ellos mismos. Bueno, pues bien, pues empezaba entonces una prensa de oposición principalmente
que por las caricaturas que salían en la misma prensa, por lo que decía, el pueblo la empezaba a leer, ¿okay? Los que sabían leer, ¿no? Porque había mucho analfabetismo. Pero esta prensa no le llegaba a don Porfirio, porque inmediatamente los científicos, ¿okay?, sobre todo Ramón Corral, que era el encargado de ver todo esto, hacía una racia con estos periódicos. Los recogía antes de que se repartieran y jamás, aparentemente, le llegaron a Porfirio Díaz. Entonces, por eso es que muchos leían clandestinamente, no podían salir en prensas verdaderas, prensas grandes, porque inmediatamente les iban a dar flit. Entonces, salían clandestinamente, clandestinamente ellos la repartían. Y de repente, ¿cómo salió este periódico aquí? ¿Cómo aquí? ¿Cómo allá? O sea, esto era un problema. Y así estamos entre 1901, 2, 3, 4 y 5. Pero esto era esa oposición que se estaba dando. Pero al mismo tiempo, la prensa, lo que ocupaba sus páginas no era tanto esto. Era tanto lo de las fiestas del centenario. En la convocatoria, Porfirio mencionaba que las ciudades capitales de cada estado tenían que hacer cuando menos, de ese año hasta 1910, cuando mucho, una magna obra que conmemorara el centenario. Cuando menos una. En el caso de México, sabemos que hicieron varias. El hemiciclo a Juárez, el Ángel de la Independencia, el Monumento a Cuauhtémoc, ¿okay?, y otras más. ¿Okay? No se terminó Bellas Artes, pero un montón más. En el caso, por ejemplo, de la ciudad donde estoy transmitiendo, que es Mérida, ¿okay?, se hizo el zoológico, que se llama El Centenario, se hizo la penitenciaría, el Hospital Orán, se alargó el famoso Paseo de Montejo, o sea, obras, ¿okay? En el caso de Guadalajara, el Teatro Degollado, en el caso de Guanajuato, el Teatro Juárez. Eso tenía que hacerlo. Aquí en Mérida, el teatro llamado Peón Contreras. O sea, se iban haciendo, ¿okay?, para que cuando llegara 1910 viniera el magno evento que Porfirio estaba planeando. Pero entre 1901 y 1910 estaba la oposición de un grupo de llamados liberales, encabezados por Flores Magón, por un grupo de generación joven que no tenía acceso al poder, porque todos eran lo mismo. El más joven del grupo de Porfirio Díaz tendría alrededor de 60 años y era el más joven. Y no solamente era el gabinete central, los gobernadores lo mismo, los alcaldes lo mismo. O sea, era una situación en donde no se veía un cambio desde 1876 y esa generación estaba deseando participar. Y entonces, en ese periodo, antes de que llegara 1910, van a haber varios acontecimientos que van a empezar a marcar la debacle del porfiriato. Pero estos acontecimientos que se van a dar a lo largo de esa primera década del siglo XX en México, lo veremos la próxima semana. Pues muchas gracias a todos ustedes, les agradezco su atención y les espero el próximo lunes aquí mismo. Buenas noches y que descansen.